Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia en vivo caso Uribe. Salvatore Mancuso y Juan Carlos Giraldo rinden testimonio en el juicio contra el expresidente. Salvatore Mancuso acude a la diligencia de forma virtual debido a que requiere asistencia casi permanente de oxígeno por sus condiciones de salud. Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, rindió testimonio desde las 8:47 de la mañana de este lunes como testigo en el juicio que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El exparamilitar acudió a la diligencia de forma virtual debido a que requiere asistencia de oxígeno de manera casi permanente por sus condiciones de salud. El hombre está en libertad desde el pasado 10 de julio y desde su regreso a Colombia se ha comprometido a develar su verdad sobre los hechos que rodearon el conflicto armado. Las revelaciones de Salvatore Mancuso. Mancuso relató que en 2009 buscó a la senadora Pía Córdoba ya fallecida para contar su versión sobre el conflicto. Relató que el gobierno del expresidente Uribe y su política de la seguridad democrática fue exitosa porque las autodefensas estaban detrás de ella. El testigo señaló que en la reunión estuvieron presentes, además de la senadora Córdoba, los congresistas de entonces Rodrigo Lara y Iván Cepeda. En algunos de los encuentros se habló de Juan Carlos El Tuzo Sierra, testigo también en este caso. El Tuzo financió bloque de Don Berna a través del narcotráfico, y Juan Carlos comentó que había tenido relaciones con algunos políticos, dijo Mancuso. El Tuzo, apuntó Mancuso, temía por la seguridad de su familia y la senadora Piedad Córdoba se ofreció a conseguirles un asilo político de forma humanitaria. Declaración de Juan Carlos Giraldo. Minuto 9:47 de la mañana. En los juzgados de Paloquiamo hizo presencia el testigo Juan Carlos Giraldo Palomo, periodista. El hombre contó que, mientras trabajaba para Noticias RCN, viajó a Estados Unidos para entrevistar al Tuzo Sierra en libertad. Juan Carlos Sierra quería que se mostrara cómo él vivía y las condiciones que le había dado Estados Unidos después de vivir en libertad. Pero mi interés periodístico estaba en otros temas nacionales, señaló Giraldo. La noche previa a la entrevista, el exparamilitar llegó al hotel donde el periodista estaba hospedado. Allí hablaron de las intimidades del proceso de desmovilización de los paramilitares en Santa Fe de Ralito. La entrevista se realizó en la habitación de un hotel de Estados Unidos y duró 15 minutos. El periodista relató que durante la conversación periodística, el exparamilitar manifestó su intención de entregar nuevos detalles a la fiscalía a cambio de recibir eventuales beneficios judiciales. El fiscal general era Eduardo Montealegre. La entrevista duró 15 minutos. Según el periodista, fue tosca y poco atractiva desde el punto de vista noticioso. Una vez terminada, el Tuzo pidió la memoria de la cámara donde fue grabada y se la llevó con la excusa de que las autoridades de Estados Unidos, que le habían concedido la libertad condicional, nunca la devolvió y la grabación nunca fue emitida al aire. Giraldo relató que acudió a la fiscalía para manifestarle a Montealegre la intención del Tuzo de colaborar con la justicia. Mientras tanto, el exparamilitar evadía la entrega de la memoria con el material grabado en la entrevista y prometía conceder una nueva en la que sería mucho más amplio. Tiempo después, la W Radio sacó un informe en la que el señor Sierra decía que un periodista había viajado a Estados Unidos para ofrecerle 100 millones de pesos a cambio de testificar contra los Uribe Vélez. El periodista hizo uso de su derecho a réplica y negó, también al aire, las acusaciones del Tuzo. El comunicador insistió en que fue delicado que lo tacharan como intermediario para llegar al Tuzo y, cuando la corte abrió indagación contra Uribe, entregó los chats que había cruzado con el exparamilitar. Era el año 2019. Mancuso inicia su participación en el juicio contra Uribe. Dice que no regresó a Colombia para conspirar contra el exmandatario. El exjefe paramilitar le solicitó a la Corte Suprema de Justicia un cambio de residencia de Bogotá a Montería, región que fue duramente azotada por las AUC. Este lunes, 17 de marzo, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, Salvatore Mancuso, declarará en el juicio que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El exparamilitar deberá explicar cuál fue el propósito de su presencia durante una reunión que sostuvo con Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Un testimonio clave después de purgar una pena que por años pagó en Estados Unidos por temas relacionados con narcotráfico. Mancuso actualmente es gestor de paz del gobierno Petro y, ahora, hará parte de las decenas de testimonios que se han conocido durante el juicio contra el expresidente Uribe Vélez.
Su declaración se hará en medio de la solicitud que está resolviendo la Corte Suprema para que cambie de lugar de residencia de Bogotá a Montería, región que fue duramente golpeada por las extintas AUC. Episodio 2. La presencia de Mancuso al interior del proceso contra Uribe tiene relación con la comisión que estuvo conformada por Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, quienes viajaron para el año 2019 hasta la cárcel en Washington, Estados Unidos, para hablar tanto con el excomandante de las autodefensas como con el exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo. Ese caso fue llamado como el episodio 2. La Fiscalía General de la Nación explicó durante la audiencia contra el expresidente que la declaración de Salvatore Mancuso se hará de manera virtual, teniendo en cuenta que en la actualidad presenta algunos problemas de salud y hasta estaría conectado permanentemente a oxígeno. El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, cuestionó esa decisión, argumentando falta de garantías. Con el señor Salvatore Mancuso Gómez hubo una reunión virtual. Es una persona que se encuentra actualmente con problemas de salud, conectado permanentemente a oxígeno y por eso pidió que su declaración pueda hacerse de manera virtual, explicó la fiscal. Los señalamientos. Con su regreso a Colombia, el exjefe paramilitar le escribió una carta al expresidente Álvaro Uribe, rechazando los señalamientos de un plan o un complot para incriminarlo. Mancuso hizo la carta a computador, mientras seguía recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Ciertos medios de comunicación han relacionado mi regreso a Colombia con un supuesto complot en su contra, lo cual es falso y completamente alejado de la realidad. Quiero ser absolutamente claro, mi retorno al país no guarda ninguna relación con conspiraciones, no tengo ningún interés en usted ni nada en contra suya, doctor Uribe, o de quienes son o fueron sus aliados y apoyos económicos y políticos, dijo en el documento. Ese mismo 12 de marzo de 2024, el expresidente le respondió al excomandante de las autodefensas con una denuncia en la que lo tildó de matón. Hoy mis abogados ampliaron mi denuncia contra Mancuso. Me faltan 5.000 asesinatos para merecer ser interlocutor de este mandadero, matón de sus compañeros, como Castaño. Espero nos encontremos en fiscalía y juzgados, dijo Uribe. Mancuso también explicó en su carta que su deportación a Colombia no era para desacreditar al jefe natural del Centro Democrático y que todos sus testimonios con relación al conflicto armado los ha hecho ante la justicia. Sin embargo, ha cuestionado su paso por la gobernación de Antioquia y la cooperación que se habría dado entre instituciones que lideraba y el paramilitarismo. Y seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y, si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contrainsurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC, dijo Mancuso. Además, agregó, como mínimo, usted y los altos cargos de su gobierno en aquel entonces, se hicieron de la vista gorda o terminaron participando de manera directa en acciones y operaciones de carácter paramilitar. El exmandatario lo asoció con buscar testigos para que lo vinculen con paramilitares y cuestionó que quedara en libertad por el gobierno que lo nombró gestor de paz. En vivo, en juicio en su contra, Álvaro Uribe empezó el contrainterrogatorio al exministro Iván Velásquez. La jueza escuchó a primera hora al exparamilitar Salvatore Mancuso. El exministro Iván Velásquez es el nuevo testigo de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los 3 delitos que le acusa la Fiscalía, de los cuales él ha venido insistiendo que es inocente. La intervención de Velásquez se da luego de que a primera hora lo hicieron el periodista Juan Carlos Giraldo y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. El llamado de la fiscal Marlene Orjuela para que Mancuso hablara en el juzgado a cargo de Sandra Liliana Heredias para que testifique si conoce de algún aparente vínculo ilegal de Uribe con grupos ilegales, y de una entrevista que en 2009 fueron a hacerle a una cárcel de Estados Unidos los entonces congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara sobre los vínculos entre políticos y el paramilitarismo. El viernes, el exparaditado Juan Carlos El Tuzo Sierra rindió una declaración en la que anotó precisamente que Mancuso, su entonces compañero de patio, fue el que lo invitó a hablar con Cepeda, Córdoba y Lara, quienes supuestamente le ofrecieron asilo para su familia si les entregaba más información sobre esos nexos ilegales. De acuerdo a Sierra, él se refirió a la familia Uribe Álvaro, Santiago y Mario, anotando que con el exmandatario jamás se tomó ni un tinto, y subrayando que con el senador Mario Uribe Escobar alcanzó a hacer negocios debido a que son conocidos de Andes, Antioquia,
el pueblo natal de ambos. En los estrados judiciales, Sierra fue el principal testigo contra Mario Uribe, primo hermano del expresidente, en el caso que se le siguió por parapolítica, el cual derivó en una condena de la Corte Suprema. Salvatore Mancuso llegó de Estados Unidos el 27 de febrero del año pasado, luego de pasar cerca de 17 años preso por cargos que lo llevaron a ser extraditado en 2008, una vez ya se había postulado a la Ley de Justicia y Paz. En marzo del año pasado, él es paramilitar que tiene 4 condenas proferidas por Justicia y Paz debido a los vejámenes cometidos con los bloques Norte y Catatumbo, le envió una carta a Álvaro Uribe. No. Soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo. No soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios. La opinión pública sabe quién, entre usted y yo, recurre a esas turbias prácticas, escribió Mancuso en respuesta a un comentario escrito por el expresidente en su cuenta X. En el juicio contra Álvaro Uribe, la hipótesis de la fiscalía es que él habría enviado en 2018 al abogado Diego Cadena que consiguiera testimonios de expresos que declararan a favor suyo y de su hermano Santiago, a cambio de presuntas dádivas. Dicho señalamiento lo ha venido negando el exmandatario desde hace 7 años, cuando la Corte Suprema le abrió una indagación. Para él, no es cierto que haya buscado torcer a presos a cambio de beneficios judiciales. Que Uribe nunca ha mandado a conseguir testimonios también lo ha sostenido el abogado Cadena, quien enfrenta un juicio en otro despacho por los mismos hechos. Interviene Uribe. El expresidente le pregunta al testigo si hubo obstáculos para la cooperación judicial en Estados Unidos del grupo de paramilitares extraditados bajo su gobierno. Menciona a Santiago Uribe. El testigo dice que el Tuzo supuestamente mencionó a Santiago Uribe, hermano del expresidente, como uno de los participantes en el complot de Tasmania. Las 6 declaraciones. Según Velázquez, apenas le tocó a Sierra el tema de los políticos y el paramilitarismo. Él le respondió con el alias de Tasmania. Luego no habría razón para que en alguna oportunidad yo apagara la grabadora para hablar de Tasmania, cuando él lo declaró ampliamente. El asilo en Europa. Velázquez afirma que él no le ofreció asilo al Tuzo, aunque este hombre dijo que sí se le mencionó ese tema. La fiscal le pregunta si es cierto que él apagó la grabación al Tuzo para hablar de su animosidad con Uribe en la Universidad de Antioquia, a lo que contesta que no es cierto. Menciones a Álvaro Uribe. Según el exmagistrado, en la declaración del Tuzo hubo menciones al expresidente, con relación al tema Tasmania, a la carta, a cómo fue elaborada, hubo menciones a su particular situación en Justicia y Paz. En esos 2 temas hizo alusión al doctor Uribe Vélez. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.